De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Quiero hablarles a las personas que están viendo por televisión y decirles algo sobre la ciudad de Nueva York. Es un gozo y un privilegio para mí y mis colegas volver aquí a Nueva York. Por algún tiempo he visto señales que dicen, amo Nueva York. Y eso es verdad para mí. Me enamoré de Nueva York hace años. Le dije al alcalde Dickens la semana pasada que lo visité, que él y los líderes de la ciudad siempre estarían en mis oraciones y que Dios estaría con ellos para ayudarlos a resolver los problemas de esta ciudad. Pero no pueden resolverlos sin su ayuda y no pueden resolverlos sin la ayuda de Dios. Vamos a tener que volvernos a Dios. Acudimos a todo y fallamos. Ahora acude a Dios. Algunas iglesias y sinagogas, cuando piensan en las necesidades agonizantes de las personas, han abandonado la proclamación de nuestra relación con Dios o con Cristo. Y hemos adoptado un objetivo político y social que, si se sale de balance, puede dejar las almas y las bancas vacías. Con todos los que hablo están de acuerdo en que Nueva York es el lugar más solitario del mundo. Y las personas se vuelven cada vez más irritables y agresivas en su esfuerzo por defender su territorio. Hay poco espacio para otros y menos para Dios. Estar sin Dios en Nueva York es estar terriblemente solitario, y eso lleva al sentimiento de que la vida es inútil. Hace unas semanas, el New York Times dijo que el libro más vendido de su clase era El último recurso de Derek Humphrey, un manual sobre cómo suicidarse. ¿Esa es la forma de acabar tu vida? ¿En suicidio? Muchas personas quieren darle la espalda a Nueva York. Ven los problemas de Nueva York como incurables. Deberían quedarse en Nueva York y hacer algo sobre eso para cambiar Nueva York. Y creo que podemos hacerlo. Y si Nueva York cambiara, tocaría a Londres y París y a todas las otras grandes ciudades del mundo. No veo la forma de hacerlo sobre Nueva York. Dios ama Nueva York y Él no se ha rendido con esta ciudad, porque Él no se rinde con las personas. Aunque sean grandes y maravillosos, los edificios de Nueva York no son Nueva York. Aunque las avenidas de la ciudad de Nueva York son amplias y famosas, no son Nueva York. Aunque los lugares sean maravillosos y los musicales, el arte y los conciertos no son Nueva York. Los neoyorquinos son lo que conforma Nueva York. Nueva York es un lugar donde las personas viven y Dios está interesado en las personas. No voy a hablar sobre lo que creo que es la respuesta para los problemas, sus problemas y los problemas de Nueva York. Hay una mejor manera. Voy a hacer mi mensaje muy corto hoy y sé que les fascina. Nunca me gustó oír sermones largos y aún me gusta escucharlos cortos. Una vez presentaron a un hombre y dijeron que hablaría 20 minutos y habló por 1 hora y 10 minutos y seguía hablando. Y el hombre que lo presentó le lanzó un mazo y falló y le pegó a la mujer en la fila de enfrente. Y ella gritó, «¡Pégueme de nuevo, aún lo escucho!» Y no quiero que me pase eso hoy. Quiero que vayas conmigo al versículo 16 del 3er capítulo de Juan. Juan, 3er capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos podemos decirlo juntos? Díganlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio en resumen. Es una Biblia en miniatura. Cada cosa que debes saber sobre la redención y la salvación está en ese versículo de las Escrituras. 30 palabras maravillosas que mi madre me enseñó cuando estaba bañándome un sábado en la noche en una granja en Carolina del Norte. Ella dijo, quiero que te aprendas este pasaje de la Biblia. Y me enseñó ese pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas me preguntan, si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para?
Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen, ya no puedo más, y se están suicidando. Las presiones de la vida son muy grandes. Ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen, ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó. Nosotros lo abandonamos. Muchos de los jóvenes aquí han oído la canción del año pasado del álbum Edge of the Century, álbum de Styx. Pero ¿has escuchado las palabras, la letra? Aquí está la letra, escucha. Todas las noches digo una oración, esperando que haya un cielo, pero cada día estoy más confundido. Cuando los santos se vuelven pecadores, todos los héroes y las leyendas que conocí de niño han caído como ídolos de arcilla, y siento este lugar vacío adentro. Tengo tanto miedo que perdí mi fe. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña y llévate mi confusión y muéstrame el camino. Y si veo una luz, ¿debo creer? Dime cómo lo sabré. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche al río y lava mis ilusiones. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Dame la fuerza y el valor de creer que llegaré ahí un día. Y por favor, muéstrame el camino. Y cada noche digo una oración esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice, Dios, Dios. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios. No puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, todas las estrellas que ves en la noche. Si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba, pero ella no me amaba ni cercano a lo mucho que Dios me ama, y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama. Yo la amo. Tengo 5 hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo. Y espero que ellos me amen. Tengo 3 bisnietos, creo que me aman, y los amo, y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor, Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato. Pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará. Si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra, y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios.
La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías. Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos? ¿Y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor. Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlo también. Entonces, Él creó al hombre, Adán y Eva. Él los puso en un paraíso perfecto. Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak, en la cabeza del Golfo Pérsico. Mucho de la Biblia se escribió en Irak, Nínive, Babilonia, Ur de los caldeos, de donde viene Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la Guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un ambiente perfecto, un paraíso perfecto. Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo, quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol. Dios probó al hombre. Y Dios dijo, si comes de ese árbol, vas a romper mi ley. Vas a sufrir y morirás. Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir, y el hombre eligió rebelarse contra Dios. Escuché un talk show en la tele el otro día. Pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude. ¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales. Y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice, tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos y las calumnias. La Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los 10 mandamientos? Eres pecador. No has cumplido los requerimientos del sermón de la montaña. Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo, no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios. Recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida. Pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene 3 dimensiones. Hay una muerte natural. Cuando mueres, vas a ser sepultado o vas a ser cremado, como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra. Pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti viven tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios. Y has quebrado la ley de Dios y como resultado estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios. Y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad después de que mueras. Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida. El infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno.
Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser. Estábamos aburridos por un lado, o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos, o no cumpliría su palabra, no sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. ¿Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra? Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo: papá, ¿no sería genial que las ayudáramos a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales? Y dije: sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas, y peleas, y disputas, y dificultades, y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían: arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue: arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios: he pecado contra ti, Señor. Lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo: estoy perdido. Por favor, lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo: ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, señor, lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz.
Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén y estuve hablando un día con el rabí en jefe. Y le pregunté, Señor, ¿cree que el Mesías va a volver? Y él dijo, sí, claro. Y dije, yo también. Pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo, no se rió, me sonrió. Y dijo, claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías, pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria. Va a volver y establecerá su reino. Sí. El comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa, arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen 3 preguntas. ¿Qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal y contemporáneo. No hay una sola persona entre su pueblo que diga, mi vida está completa y espiritualmente plena. Todos fallamos. Y tenemos que decir con los demás, también soy pecador. Estoy separado de Dios. Estoy perdido. Necesito encontrar el camino a casa. No es una opción. Es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo, Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Piénsalo, Dios lo manda. Es un mandamiento que te arrepientas. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro? Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras para que nadie se jacte. Nunca podrás ganarte entrar al cielo. Debes ir por fe en Cristo. Y vienes por la gracia de Dios. La gracia significa algo que no mereces. No puedes ganártelo. Vienes por fe a Él. Así fue conmigo. Con la fe de un niño. Dirás, Billy, esas cosas son tan simples. Jesús habló con tal simplicidad sobre las cosas espirituales que los niños lo oyeron con gusto. Debemos hacerlo simple. Es una verdad profunda, pero debe ser proclamada con simplicidad. Y todos los que hoy están dispuestos a decir, me arrepentiré de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador, y quiero seguirlo y servirlo, o quiero rededicarme a Él. Tal vez quieras renovar tus votos que tomaste en la confirmación o el bautismo o cuando fuera. Y quieres decir, Señor, quiero volver a ti. Me alejé de ti y me confundí y perdí. Quiero que Cristo sea lo primero en mi vida. Quiero que perdone mis pecados. Quiero ir a la cruz y quiero seguirlo de ahora en adelante. Levanta la mano. Sí, hay muchas personas con la mano levantada. Y también muchas personas de pie. No puedo pedirte que te pares porque no sobresaldrías. Y hay 4 cosas que de ahora en adelante son muy importantes. Primero, lee la Biblia todos los días. La Biblia es comida para tu alma. En segunda, ora. Tal vez no orarás como un clérigo,
pero puedes decir, Señor, ayúdame, necesito ayuda. Él vendrá a ayudarte, Él responderá a tu oración. Ora en el nombre de Cristo. Di, Señor Jesús, te necesito. Y luego la tercera cosa, sé testigo de Cristo. Dile a las personas cuando te vayas esta noche, o coméntales mañana. En la reunión en Great Lawn, hice un compromiso con Cristo y voy a cumplirlo con la ayuda de Dios. Eso te ayudará a ganar a otras personas para Cristo. Y luego, la cuarta predice el futuro día del juicio y ese futuro periódico de juicio que vendrá sobre el mundo entero. Bueno, Jerusalén había sido juzgada tal como lo había predicho Jeremías. Dijo que a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados y el juicio vendrá. Y entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia a 1500 millas de distancia, estaba el joven Daniel y sus amigos. Apenas eran adolescentes y fueron llevados a Babilonia, y Daniel había sido uno de los jóvenes que Nabucodonosor había elegido especialmente para que fueran llevados a Babilonia y entrenados en su corte y entrenados en todas las artes y ciencias de los babilónicos. Ahora, cuando comienza este capítulo, Nabucodonosor está muerto. Daniel había sido amigo, profeta y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora está más o menos olvidado, porque ahora está en el trono un joven llamado Belsasar. Ahora Babilonia en aquel tiempo era el imperio más grande del mundo. Era la nación más poderosa del mundo. Era la nación más rica del mundo. Y la Biblia describe al rey Belsasar como joven, rico, poderoso. Pero al mismo tiempo era egoísta y egocéntrico. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde en Mateo 23, y cualquiera que se enaltece será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, o si actúas como si pudieras resolver tus propios problemas y arreglar tu propia vida sin la ayuda de Dios, Dios dice, voy a derribarte. Y además era un hombre muy despreocupado. Era un playboy. Amaba la tranquilidad y amaba el placer. Y la Biblia dice, ay de los que están tranquilos. En Estados Unidos estamos tranquilos en comparación con el resto del mundo. Y entonces Belsasar acababa de obtener algunas victorias militares. Y su padre, que era un gran general, estaba en las fronteras guiándolos de victoria en victoria. Entonces decidió que quería celebrar. Él decidió tener una gran fiesta. Y sería la fiesta más grande que Babilonia jamás hubiera visto. Babilonia con todo su glamour. Babilonia con toda su riqueza. Babilonia con todo lo que tenía. Dijo, tendremos una gran fiesta más grande que cualquier otra que haya sido hecha en el mundo. Así que ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, las mejores comidas. Envió una invitación a 1000 de sus señores y damas de todo el imperio para que vinieran en sus carros, enjollados, y vinieron. Y esa noche, mientras festejaban, bailaban y bebían en los jardines bajos que Nabucodonosor había construido para su esposa amada, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se emborrachó, y allí estaba él, el rey de un imperio, maestro de un banquete, el centro de todas las atenciones, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, esto también segará.
Belsasar, cuidado, el juicio se acerca. Estás yendo demasiado lejos. Hay un punto más allá del cual la paciencia de Dios no llegará. Hay una línea trazada entre naciones, individuos, familias y comunidades. Job dijo: los que harán iniquidad y siembran maldad, lo mismo cosecharán. Sigue arando tu iniquidad, sigue sembrando tu maldad, algún día lo cosecharás. Oseas dijo: porque sembraron para el viento y torbellino cosecharán. Jeremías dijo: sembraron trigo, pero cosecharán espinos. Y así, en medio de este banquete, Belsasar estaba bailando con una joven hermosa y sexy, y de repente todos se quedan en silencio. Se podía oír caer un alfiler. Su rostro se pone blanco. La Biblia dice que comienza a temblar, porque allá en la pared una mano sin brazos comienza a escribir. Y todos se sentaron allí temblando, preguntándose qué era esto, qué cosa tan extraña era. Y Belsasar intentó leerlo, pero no pudo leer el mensaje. Entonces él dijo: llamen a los astrólogos, llamen a los adivinos, llamen a los caldeos, llamen a los magos, llamemos a todas las personas que puedan leer este tipo de cosas. Y entraron, pero nadie podía leerlo. Belsasar tenía aún más miedo. La escritura se hacía cada vez más clara y brillante. La gente estaba asustada y su madre se enteró. Y por cierto, su madre no estaba en esa fiesta, pero ella entró y dijo: hijo, ¿qué es esto que oigo acerca de una escritura extraña? Y señaló hacia la pared. Ella dijo: conozco a un hombre que puede leer esa escritura. Su nombre es Daniel. Es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Fue primer ministro bajo tu abuelo. Daniel no estaba en la fiesta, pero lo mandaron llamar. Y él entró. Y Belsasar dijo: Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, serás el tercer gobernante del imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad alrededor de tu cuello y te haré el tercer gobernante en el imperio. Ponte túnicas reales y serás miembro de la familia real junto a mí. Daniel miró la escritura y la reconoció de inmediato. Esta era la letra de su padre. Esa era la letra de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años. Y sabía que esa era la escritura de Dios. Y él dijo: Belsasar, puedo leer la escritura, pero guardarás tus regalos, no los quiero. Da tus regalos a otro. Mira, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo. Y trajeron delante de ti los vasos de la santa casa de Dios. Y tú y tus señores, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino de ellos. Y Dios se escandalizó. Y alabaste a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu aliento, y de quien son todos tus caminos, no has glorificado. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la capacidad de reír, su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo había venido de Dios. Pero él no le había dado gracias al Señor por ello. Daniel dijo: muy bien, aquí está la escritura. Mene, mene, tekel, uparsai. Esta es la interpretación. Mene, Dios ha contado tu reino y lo ha acabado. Belsasar, estás acabado. Tu último día lo estás pasando en esta tierra. Tekel,
has sido pesado en la balanza de Dios y has sido hallado deficiente. Pérez, tu reino está dividido y entregado a los medos y a los persas. Y mientras estaban en el banquete, desconocidos para los babilonios, el gran río Éufrates estaban cambiando su curso, y el ejército medo-persa se hundió en el lecho seco del río. Y esa noche Babilonia cayó en manos de los medas y los persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se convirtió en el primer ministro del siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría, su fe, su propósito y su piedad. ¿Está Dios escribiendo en el muro de Estados Unidos esta noche? La palabra mene también significa recordado. Dios recuerda nuestros pecados. Dios ve toda inmoralidad sexual. Él ve nuestras películas obscenas y ve estas nuevas películas que están saliendo burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, nuestros engaños, nuestra corrupción que atraviesa toda nuestra sociedad. Él ve todo. Y las Escrituras dicen: asegúrate de que tu pecado te alcanzará. Pero también recuerda algo más: no es demasiado tarde. Dios recuerda olvidar. Cuando cualquier grupo de personas, cualquier nación se arrepienta de sus pecados y se vuelva al Señor, Él perdonará sus pecados y sanará la tierra. Esa es la promesa del Señor. En segundo lugar dice: fuiste pesado en balanza y hallado falto. La Escritura dice: tú pesas los caminos de los justos. El Señor dice: en el Señor se pesan las acciones. Todos los caminos del hombre son claros ante sus propios ojos, pero el Señor pesa el espíritu. Esta noche se está pesando a la nación, al mundo. Está siendo pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y estamos siendo pesados en su balanza. Y muchos líderes intelectuales creen que la Escritura ya está escrita en la pared y que el juicio ya está comenzando a tomar lugar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Con qué nos va a pesar? ¿Qué hay al otro lado de la balanza? Verá, aquí está la balanza. Aquí está usted. Y aquí está lo que Dios la pesa. Primero, te pesará según los 10 mandamientos. ¿Cómo te mantienes firme en los 10 mandamientos? No tendrás dioses delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No deberás cometer adulterio. No has de robar. No mentirás. No matarás. Todos estos están incluidos en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si has roto un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Bueno, dirás: por supuesto que he roto al menos 1 o 2 de ellos. Bueno, entonces eres culpable de todo. Y esa es la razón por que la Biblia dice que todos somos culpables. Por eso Jesús dijo: vosotros que estáis sin pecado, tomen la piedra y tírenla a esta mujer sorprendida en adulterio. Ninguno de estos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos tenemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos están bajo el juicio de Dios. Entonces no solo seremos pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todo lo que enseñan los profetas. Y todo se resume en su amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amas a tu prójimo. Ahora, tu prójimo significa cualquiera que esté en necesidad. Jesús enseñó en la parábola del buen samaritano: cualquiera que esté necesitado. ¿Amas a ese prójimo tanto como te amas a ti mismo? Eso es lo que Jesús dijo. Esa ley nos pesará. Y en tercer lugar, vamos a considerar la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89: ¿quién en el cielo podrá compararse con Jehová? ¿Quién entre los hijos de los valientes podrá compararse con Jehová? Isaías dijo: ¿y quién se asemejará a mí? Y hazme igual y compárame, para que sean como yo, dice Jehová. Sed santos, porque así soy yo. Ahora bien, Jesucristo fue el único justo y el único hombre santo que jamás haya existido. Algunas personas en la India la llaman hombres santos, pero Jesús fue el único hombre verdaderamente santo en la historia. Y si no vivimos como Jesús, y no vivimos tan bien como Jesús, entonces no cumplimos con los requisitos de Dios y la expectativa de Dios. Y dices: Billy, ¿quién en el mundo puede ser como Jesús? Nadie. Esa es la razón por la que todos tienen que decir: soy un pecador. Dios nos va a pesar por Cristo. Él nos va a pesar según los 10 mandamientos. Él nos va a pesar por la ley del amor. Pero también a vosotros os va a pesar por vuestras obras. Esos pecados de omisión de los que ni siquiera eres consciente. En Mateo 25, Jesús nos recuerda: porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve enfermo y en la cárcel y nunca viniste a visitarme. Pero el pueblo dirá: Señor, ¿dónde te vimos desnudo, enfermo, en la cárcel o sediento? Entonces él le respondió: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste con estos pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. Eso afecta a todas las personas en este ámbito. Y nos quedamos cortos. Y entonces Jesús proporciona sentencia. Él dice: los que sean culpables del pecado de omisión irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dices: bueno, Billy, estoy un poco devastado. ¿Cómo puede cualquiera de nosotros estar a esa altura? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Así que por ser tibio te vomitaré de mi boca. Él dijo: escucha, habrá muchas personas que extrañarán el cielo. ¿Y crees que estarán allí? Y luego, en quinto lugar, nos pesará según nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le demandará. Él afirmó: piensa en vivir en Estados Unidos con todas sus ventajas,
una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todas las habitaciones de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio por radio y televisión. Piensa en vivir aquí. Nos va a juzgar por las oportunidades que tuvimos. Piensa en la literatura cristiana que está disponible en librerías y no la aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dices, bueno, Billy, ni siquiera en ese sentido puedo lograrlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio es una buena noticia para todas las personas como usted, que están sentenciadas diciendo, bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esos fracasos tuyos y se los cargó a Cristo. Y se hizo culpable de pecado por nosotros. Ahora Él dijo que los justos van a llegar al cielo. ¿Cómo voy a conseguir yo una justicia propia si no tengo ninguna? Soy un pecador. No peso lo suficiente para llegar al cielo, pero en la cruz Cristo me proporciona una justicia. Me proporcionó una justicia que yo no tenía. Y esta noche soy aceptable ante Dios, no porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque prediqué a multitudes de personas. Soy aceptable gracias a Cristo. Soy aceptado en el amado gracias a Él. Y este es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora mismo. Y puedes salir de aquí pesando lo suficiente para llegar al cielo. Pesando lo suficiente para que tus pecados sean perdonados. Pesar lo suficiente para vivir una nueva vida. En la balanza de Dios eres pesado. La última palabra aquí es uparsai, dividida. Tu reino está dividido. Dios dijo a Belsasar, te quitaré tu reino. Estás acabado. El juicio ha llegado. Es demasiado tarde. Dios te va a decir eso. El juicio ha llegado. Ya es demasiado tarde. Conozco gente que lo sabe, lo acepta y lo cree, y simplemente sigue bailando alegremente hasta llegar al infierno. Son como el ratón que quedó atrapado en la trampa y que todavía mordisquea el queso después de haber sido atrapado. Todavía estás mordisqueando el anzuelo del diablo. Ya estás muerto. En lo que a la eternidad se refiere, creo que esta cruzada se ha realizado en el momento adecuado y en la providencia de Dios, en el momento justo, en la historia de muchas de nuestras vidas. La gente ha orado por ti, la gente ha trabajado por ti, la gente ha dado para que esto sea posible. Y ahora este es tu momento con Dios para recibirlo en tu corazón. Pero asegúrate de que pesas lo suficiente. No estaré en el juicio. Por tanto, ya no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré allí. El juicio que merezco fue tomado por Jesucristo en la cruz. Y yo lo acepté lo que Él hizo por mí, aunque parecía un tonto y un poco ridículo. Yo me presenté esa noche y dije sí a Jesucristo delante de todos los que estaban allí. Y les voy a pedir en este momento que se levanten de su asiento
y se acerquen y se paren frente a esta plataforma y digan: quiero a Cristo en mi corazón. Después de que hayas venido, te diré unas palabras, oraré contigo y te daré algo de literatura, y puedes regresar a unirte con tus amigos, pero no dejes pasar esta tarde hasta que hayas dicho sí a Jesucristo, porque ya ves, es posible que nunca vuelvas a tener otro momento como este. Este puede ser el último momento que tendrás. Y ahora es el momento. Te levantas y vienes con cientos de personas que han venido la semana pasada, incluso miles. Usted viene y se une a ellos y dice: hoy quiero que Cristo perdone mis pecados. Quiero saber que voy al cielo. Quiero pesar lo suficiente. ¿Cuándo serán pesados en la gran balanza de Dios? En el gran juicio. Si vienen desde esa gradería superior. Si vienen desde esa gradería superior, les tomará un par de minutos llegar. Así que vengan ahora. Vengan ahora rápidamente de todas partes, cientos de ustedes. Dios te está hablando. Puede que estés en el coro, puede que seas el acomodador, sea quien seas, levántate y ven. Te vamos a esperar. Y a ustedes que están viendo en televisión, pero no están seguros de que sus pecados son perdonados y quieren pesar lo suficiente en la balanza de Dios, no creo que sea demasiado tarde para todos los que están viendo, y Dios puede obrar ahora mismo en tu vida. Solamente arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Jesucristo ahora mismo, dile: Cristo, yo quiero que entres en mi corazón, quiero que cambies mi vida, confieso que soy un pecador, te pido que me cambies, transfórmame, renuévame. Decido dejar de pecar y seguirte a ti. Dios te ayudará. Dios te ayudará a lograrlo. En el nombre de Jesús, recíbelo ahora mismo. Asegúrate de ir a la iglesia, de leer la Biblia, porque Dios hará tremendas cosas contigo. Buenas noches y que Dios los bendiga. Y ahora quiero que abra su Biblia en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. El capítulo 10 y el verso 13 de la primera carta a los Corintios. No nos ha venido ninguna tentación que no provenga del género humano, pero fiel es Dios que dará juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. En 1981 se estrenó una película en Hollywood llamada Carrozas de Fuego. La historia trataba sobre Eddie Little, un hombre que tuvo la capacidad de decir no, que se autodisciplinó y que en aquellos juegos de 1913 le dijo no hasta el príncipe de Gales. Porque aquel príncipe le pidió que corriera en la carrera, porque todo el mundo sabía que era el hombre más rápido en los 100 metros planos. Pero él dijo que no, porque era un día domingo, día del Señor, y eso iba en contra de sus convicciones religiosas. Y el mundo se asombró, pero él no estaba dispuesto a quebrantar sus principios religiosos. Y todos saben la historia de cómo este hombre luego se enlistó en la marina y fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Y allí fue capturado por los japoneses y murió en un campo de concentración. Pero fue la alegría de todos, porque este hombre era un hombre lleno de Dios, que tenía su voluntad a plomo con el Señor para decir no a lo que el mundo ofrecía. No estaba dispuesto a vender sus principios. Yo quiero hablarles acerca de algunos jóvenes en la Biblia que tuvieron la capacidad, el autocontrol y el criterio para decir que no, aún bajo amenaza de muerte. Y del primer joven que quiero hablarles esta noche es de Moisés. Muchos pensamos en Moisés como un hombre de barba blanca, de cabellera anciana, pero fue en su juventud donde tomó decisiones que luego lo llevaron a la grandeza. Cuando rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón
y estuvo dispuesto a sufrir con el pueblo de Dios antes que deleitarse de los placeres temporales del pecado. Y este no en su juventud lo llevó a la grandeza. Pero vemos todo lo que está pasando en América. La gente está yendo tras la vanidad. La gente está yendo tras el desorden. Viven en el placer. Su Dios se ha vuelto el sexo, el placer, los deseos desordenados y no tienen la capacidad de decir no. Pero ese no en tu vida temprano te llevará a la grandeza. Pero si al contrario, hoy dices que sí a todo lo que el mundo te ofrece, lo que el diablo te ofrece y lo que tu propia carne quiere que hagas, eso te llevará a la destrucción. Morirás en pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es gozo y vida eterna para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. Y luego vemos la historia de José, otro joven que estuvo dispuesto a decir que no, aún bajo pena de muerte. Todos conocen la historia, cómo a través de una serie de circunstancias fue vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto. Y llegó a la casa de Potifar, y allí la gracia de Dios estaba sobre él, porque este hombre caminaba con Dios, porque él no estaba dispuesto a vender sus principios. Él seguía a Dios aún bajo toda circunstancia. ¿Saben? El problema de América es que vivimos envueltos en los placeres. Es que hay veces los problemas de la paz son más grandes que los problemas de la guerra, porque en ese momento hay relajación. Y la gente no tiene problemas de vivir conforme a sus deseos y caprichos. Pero José estaba con Dios. Él vivía con Dios. Dios estaba con él. Y la esposa de Potifar se enamoró de José. Él era un joven apuesto, un hombre de un buen semblante. La gracia de Dios estaba sobre él. Y Dios hacía florecer todo lo que José tocaba. Y esto produjo en la mujer de Potifar que se enamorara de él. Y lo fue seduciendo. José era un hombre como tú, como yo, sentía igual que tú y yo. Pero él dijo no a sus deseos. Y esta mujer, al ser rechazada, entonces gritó y acusó a José de que era un violador. Y José fue llevado a la cárcel. Pero en la cárcel Dios estaba con él, porque él era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios. No se parece mucho a los jóvenes de hoy en día, que quieren vivir solamente gritando paz y amor, pero no quieren vivir disciplinados. Y estamos viviendo en una época de lapso. Estamos viviendo una época donde los jóvenes han perdido la identidad, donde los jóvenes no saben qué camino tomar. Pero no José. José estaba dispuesto a vivir para Dios, aún en las peores circunstancias. Y a través de una serie de circunstancias que precedieron a estos eventos, José fue elegido gobernador de Egipto, porque un día estuvo dispuesto a decir no. Y aquellos que se disciplinan, que viven para Dios, que buscan la voluntad de Dios, Dios los recompensará y los llevará a nuevos niveles de gloria que ellos nunca esperaban. Luego quiero que vean la historia de Daniel. Daniel fue un joven que vivió en el tiempo de Nabucodonosor. Jerusalén fue tomada y llevada cautiva, y todos los príncipes y los jóvenes de buen parecer y buen aspecto fueron llevados al palacio de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, para que sirvieran como eunucos. Y allí iba Daniel, con 3 compañeros más. Pero Daniel dijo que no. Dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Daniel, que le ofrecieron los mejores manjares, las mejores comidas, los mejores vinos. Daniel estaba a 500 millas de Jerusalén. Estaba lejos de casa, lejos de sus padres. ¿Quién se enteraría? Podía haberse hecho muy popular viviendo en el exceso. Pero Daniel dijo no, porque antes de querer agradar al mundo, él quería agradar a Dios. Y dijo no, y se autodisciplinó, y dijo que no a la comida que el rey le estaba ofreciendo, porque aunque era una buena comida, era ofrecida a los dioses. Hoy hay muchos dioses en América. Tenemos el Dios del materialismo, tenemos el Dios del placer, el Dios del sexo, lo encuentras en todo lado. Daniel dijo no, y por eso dice la Biblia que Dios derramó sobre él un espíritu superior.
En el momento en que fueron presentados estos eunucos que el rey había llevado al palacio para enseñarlos en sus lenguas, para que administraran negocios, no se hallaron mejores hombres que Daniel, Misael, Ananías y Azarías, porque ellos estaban dispuestos a decir no. Y aun cuando el rey Nabucodonosor años más tarde levantó una estatua para que fuera adorada, aquellos tres jóvenes dijeron no, aún bajo pena de muerte. El rey dijo, está bien, ¿no quieren servir a mis dioses? Serán echados al lago de fuego, serán echados a un horno de fuego. Y ellos dijeron, sepas, oh rey, nuestro Dios puede salvarnos, pero si Él no nos salva, dispuestos estamos a morir por el Señor. Y fueron echados al pozo de fuego, a ese horno de fuego ardiendo. De hecho, ese horno fue calentado 7 veces más. Y allí los arrojaron. Pero de repente dice que el rey vio que había 4 hombres caminando en ese horno de fuego. Eran 3 los que habían sido echados: Ananías, Misael y Azarías. Pero había un cuarto. Y el rey Nabucodonosor, y veo que el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, porque el Señor estaba con ellos. Jesús vendrá en el momento de mayor tentación para librarte. Él no te ha provisto de una tentación que no puedas soportar. Él estará contigo en el momento que tengas que decir no, si quieres hacer la voluntad de Dios. Y estos jóvenes salieron victoriosos porque dijeron que no. En el momento que a Daniel le prohibieron orar, porque habían dictado un decreto, los enemigos de Daniel lo envidiaban y querían que Daniel fallara o se le hallara algún vicio para poder acusarlo. Pero Daniel no tenía ningún vicio, era un hombre autodisciplinado, un hombre que ejercía el dominio propio. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado la capacidad de disciplinarte. Y Daniel estaba allí, en medio de Babilonia, lejos de casa. Nadie lo veía, pero él sabía que Dios estaba sobre él. Él sabía que Dios le estaba mirando. La Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del pecado. Y el temor del Señor es entender que Dios está presente en cualquier situación que vivas. Los ojos del Señor estarán sobre ti. Y ahí estaba Daniel. Cuando se dictó ese decreto que no podían orar a otro hombre o a otro Dios que no fuera Darío, Daniel lo supo. Él entró a su cuarto, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y oró 3 veces por día. Al hacer esto se exponía a ser echado al pozo de los leones. Pero Daniel no iba a cambiar porque un decreto en contra de su rey de reyes y señor de señores se dictara. La única forma en que tú y yo tenemos la oportunidad de no someternos a la ley humana es cuando esas leyes se interponen entre tú y Dios, entre la ley de tu Dios y la ley del mundo. Es la única forma en que podemos desobedecer las leyes humanas. Así como aquellas parteras que un día dijeron no al decreto del rey de echar los primogénitos al río para que los tragaran los cocodrilos. Ellas temieron a Jehová y no obedecieron las leyes del hombre. Si se levanta una ley en esta tierra que va en contra de lo que Dios estableció, es allí cuando tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron los apóstoles. Y allí estaban. Allí estaba Daniel, orando al Señor. Cuando fue atrapado por esos sátrapas, cuando fue atrapado por esos magistrados, por esos policías, y lo llevaron ante el rey, y lo acusaron de haber orado a otro Dios que no era él. Y Daniel dijo, yo no he hecho nada malo. He estado haciendo lo que mi Dios me pedía hacer. Y hay una promesa para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios, que seremos librados en el tiempo de angustia. En el Salmo 50:15 dice, invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Y hemos de probar a Dios librándonos en medio de la angustia. Cuando tienes el poder y la capacidad de decir no, aunque de eso dependa tu vida. Hemos escuchado noticias de cómo muchos cristianos están siendo asesinados en Nigeria, en Siria.
De hecho, la semana pasada fueron asesinados 200 cristianos que dijeron no vamos a rechazar a Jesús. Cuando ponían un arma en sus cabezas y les decían, solo tienes que negar a Cristo, solo tienes que confesar a otro Dios para que esto te lleve a vivir. Ellos dijeron, no, moriremos por el Señor. Y hoy vemos cómo la gente se está yendo tras los dioses falsos en América y en aquellas partes en el mundo donde ser cristiano es casi popular. Pero eso cambiará. La persecución vendrá. Y Daniel fue echado al foso de los leones. Pero cuando estaba allí en el foso de los leones, el Señor envió un ángel para cerrar la boca de los leones. A la mañana siguiente, cuando el rey Darío vino ante el foso para preguntar, ¿qué pasó contigo, Daniel? Daniel dijo, el Señor Dios a quien yo sirvo, Él me ha librado y Él te librará. Si estás dispuesto a decir que no por el Señor, pero aunque no te librara, si dices que no, tenemos asegurada la vida eterna. ¿Cuántos cristianos perseguidos están creciendo en su fe? La iglesia perseguida está creciendo en su fe. Mientras tanto, en América, el mundo se está yendo tras las filosofías, tras las ideologías. El mundo se está yendo tras el comunismo, pensando que esas banderas rojas nos van a librar. Pero no te librarán en el tiempo de la prueba. Solo hay alguien que puede librarte y ese es Dios. Nadie más te podrá librar en el tiempo de la angustia. Habrá un momento, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Habrá un momento en tu vida que el médico dirá, no puedo hacer nada. Habrá un momento en tu vida que los bancos dirán, no puedo prestarte. Habrá un momento en tu vida donde tu familia dirá, no quiero nada contigo. Habrá un momento en tu vida donde tus propios deseos y anhelos no te servirán, donde tus propios dones y talentos no podrán ayudarte. Es en ese momento donde aparece el Señor. Pero tienes la capacidad de decir no hoy al pecado, de decirle sí a Cristo, de recibir